Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a otro capítulo de Sanamente. Hoy queremos, como siempre, tener un recorrido por esos rincones del alma humana que son tan diversos y vamos a tener grandes contenidos. Primero vamos a tener una conversación con Rafael Echeverría, doctor en filosofía, sociólogo, fundador de Newsfield Consulting, y vamos a hablar sobre el complejo camino del autoconocimiento y lo relevante que es ir por ese camino, por difícil que sea, para cuidar el impacto que tenemos también en los otros. Pero además vamos a hablar sobre cómo tener esa conversación difícil sobre suicidio, sobre todo cuando creemos que alguien puede estar en riesgo. Y por lo tanto, cómo esa conversación puede jugar el rol de la prevención. Esto y tanto más en un capítulo apasionante que comienza ahora. Bueno, parte recurrente de cualquier conversación que ocurra en nuestro querido programa Sanamente es ¿qué hacemos para conectarnos con el camino de la conciencia? ¿Qué hacemos para despertar a la idea de que podemos tener un presente y un futuro distinto del que estamos experimentando? Y eso se ve habitualmente, sobre todo para una persona que no ha iniciado ese camino, como una montaña insubible. Por eso hoy día queremos aprovechar la presencia corporal en Chile de Rafael Echeverría, doctor en filosofía, fundador de la escuela de coaching Newsfield Consulting. Tiene muchos otros títulos, pero quiero pasar a hablar contigo, Rafael. Gracias por estar en Sanamente. Gracias a ti, Paloma. Muchas gracias. A esa pregunta, existe la comunidad de Sanamente cada vez crece más. Y una de las razones por las que crece es porque empieza a haber personas que se interesan en la ruta de, básicamente, cómo puedo ser más feliz, cómo puedo sentirme menos mal, cómo puedo tener menos dolor. Y parece que esa ruta inevitablemente está asociada a recorrer el camino de la conciencia. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hacia dónde voy? ¿O no? ¿Cómo comienza esa ruta? A ver. Yo creo que un camino que a nosotros nos sirve muchísimo es tener conversaciones con el otro, las primeras, en las cuales yo como soy me fumo y me convierto en espejo del otro. Y utilizo todo lo que conozco y sé para que, estando con el otro, él pueda verse con luces que no ha permitido que se iluminen. No llegar a predicar, llegar a enseñar, sino fundamentalmente a escuchar. Cuando uno escucha, ¿el otro se enciende? O sea, digo, porque tal vez yo a ti te voy a contar puras miserias. Sí. ¿De qué manera yo logro ver mis propias luces cuando te estoy contando algo y tú me estás escuchando? A través de la empatía que podemos desarrollar juntos y que yo estoy comprometido en la conversación a desarrollar contigo. Hay una filósofa que este es un tema que le es central. Filósofas hay pocas, son por lo general hombres. Pero María Zambrano, discípula de Ortega y Gasset, es una mujer excepcional con este tema. El tema de la empatía, el tema de la apertura al otro, es uno de los temas centrales de ella. Y yo creo que cuando uno encuentra a alguien que uno descubre que está genuinamente, honestamente interesado en escucharme, en que yo le cuente mis heridas y mis sueños, pasan milagros. Pasan cosas que uno no puede explicar por qué. Pasa que sueltan las armas, sueltan los mecanismos defensivos con los que entraron, pensando que si dicen algo que es distinto de lo que yo pienso, los voy a confrontar. Y por eso que ser espejo del otro, ser un lugar donde el otro puede entrar, explayarse, desplegarse,
Y yo sigo con el mismo interés, siguiendo las preguntas que tu forma de ser me plantea a mí, porque es muy posible que también te las esté planteando a ti. Ahora, un alcance frente a la forma como articulaste la pregunta. La noción de conciencia ocupaba un lugar muy importante en la pregunta. Y uno de los giros, múltiples giros, que nosotros hacemos es entender que la conciencia es un resultado de nuestra capacidad de lenguaje. Yo minimizo un poco, no del todo, porque tenemos conciencia, no niego la conciencia, obviamente que está, pero creo que si nos desplazamos del espacio de la conciencia, o como los psicólogos cognitivos dicen, del conocimiento, y nos vamos a otro lado, empiezan a pasar cosas completamente distintas. ¿Qué es la experiencia? Es sentir. Es el sentir y es la conexión con la emocionalidad. Total. La emocionalidad es un camino virtuoso. Ya. Ahí hay una pista muy concreta, porque estoy pensando dos cosas. Primero, cuando yo me abro sin juicio a oír a otro, de alguna forma puedo ser el espejo para que el otro entre en un camino. Pero inevitablemente también lo soy para mí. Sin duda. Porque quedarme callado y atender al otro también es un camino. Claro, y tú te estás mirando. Y te pasan cosas. Claro, sin duda. Lo que quiero decir es que es un camino de ida y vuelta, cuando es un camino para ambos, para que ambos encontremos una felicidad. Es para ambos en el momento que está pasando mi intento de ser espejo, para dejar que el otro cope todo el espacio. Pero si te mantienes en ese espacio, va a llegar un momento que el otro te va a decir: Rafael, tú me has estado mirando a mí y dándome retroalimentación de múltiples formas. Pero yo también quisiera conocerte a ti. Porque de alguna forma, al estar conversando contigo, he logrado quererte. He logrado entender la piedad que me proyectabas. Y quiero saber más. Entonces llega también ese otro momento donde el otro se siente fascinado y quiere aprender lo que vio que uno realizó, se comportó de esa forma. Y yo creo que, volviendo a lo de la conciencia, eso a mí me liga mucho, y tú vas a ver que está presente en el libro que escribí, el último, que es la filosofía estoica. Y en la filosofía estoica hay particularmente un personaje que es un griego que vivió en la época de los romanos, que era esclavo y que comenzó a enseñar las cosas en las que pensaba. Su nombre es Epicteto, o Epícteto le llaman otros. Se dice que Adriano, el emperador romano, y los emperadores romanos se concebían como dioses, fue a las clases de Epicteto, el esclavo, a escucharlo y aprender. Eso es insólito, que haya hecho bajar a Adriano, que debe haber estado en su villa adriática. Y Epicteto dice una cosa, siendo esclavo, dice: yo soy el más libre de todos los seres humanos que he conocido. ¿Y saben por qué? Porque me hago responsable de mis juicios. Cuando hago juicios con respecto a otro, me interpelo. Cuando hago juicios negativos con respecto a otro, digo: ¿qué dice eso de mí? ¿Qué revela de mí? Y en ese diálogo me transformo simultáneamente en espejo de mí mismo. El hecho de ser poseedor y responsable de los juicios que guían tu comportamiento, tus relaciones y tu vida, nos hace libres.
Me preocupa mucho en una época de tanto dolor, cuáles son rutas que nos conducen al bienestar. No sé si a la felicidad, porque la felicidad parece como un objetivo y eso a veces es una trampa, ¿no? Pero a una sensación de bienestar, a una ecuación positiva final, ¿no? ¿Cuáles son para ti esos elementos que constituyen el bienestar humano que debiéramos buscar y cultivar, además de la escucha, por ejemplo? La capacidad de conectar con otros desde el afecto, con el amigo, con la familia. ¿Y si no sé sentir? ¿Y si no qué? ¿Y si no sé sentir? No, digo, a veces pasa. Sí, lo que pasa cuando alguien me dice eso, yo digo, por Dios, es fuerte lo que estás sintiendo para que llegues a decirme eso. Estás tapando cosas que sientes cuando me dices que tú no sabes sentir. Eso no está en tus manos. Todo ser humano siente. Y lo que me interesa ahora, habiéndote escuchado, es saber qué te lo bloquea. ¿Cuál es el dolor? Por lo tanto, si yo creo que no sé sentir, mi primera pregunta es, ¿cuál es mi dolor? ¿Qué me hizo frenar esto? Esconderlo. ¿Qué experiencia me llevó a hacer eso? Porque sentí que en ese momento yo no tenía las herramientas para encararla. Y si traemos esa experiencia en una fase en la vida completamente distinta, donde ya tengo recursos, tengo criterios que antes no tenía, me libero. Los gnósticos dicen algo que es central. Eso está en los evangelios gnósticos. Dice, indaga profundamente en tu alma. Entra en ella, en ese laberinto oscuro que te constituye. Te vas a encontrar con muchas puertas cerradas. Si no abres esas puertas, lo que allí estaba te matará. Pero si las abres, eso mismo te salvará. En la experiencia eso es muy real. Claro, pero absolutamente. En el psicoanálisis se sabe eso, se vive eso. Sí, en muchas terapias, habitualmente cuando uno desentraña algo que le duele mucho, encuentra como una nueva vida, ¿no? Es como una segunda vida, claro, con otros colores, tiene otra forma. Pero hay algo que para dar el salto nos genera mucho freno, que es que igual se requiere cierta valentía, porque la idea del sufrimiento es una súper buena manera, claro, de frenarse. Yeah. Entonces, para la gente que todavía no tiene el impulso de iniciar ese camino, claro, que sí, es con el dolor, ¿qué le dices tú a esa gente? No es que le digo, es el tipo de compañía que le presto para que se sienta segura, para que comience a mirar sus puertas, para que intente ver si le fallo o no le fallo, con cosas donde ha descubierto que en el pasado le fallaron otros. Si me permites un poema que nosotros lo citamos todo el tiempo. Te lo permito. Acérquense al precipicio, les dijo él. No, le dijeron ellos, no, nos da miedo. Acérquense al precipicio, les reiteró él. No, no podemos, no nos pidas eso. Vamos a sufrir. Acérquense al precipicio, les insistió él. Ellos se acercaron. Él los empujó. Ellos volaron. Eso es lo que hace la interacción de coaching cuando está bien hecha. Claro, pero a veces, Rafael, uno no tiene un otro. ¿No tiene un otro? Un otro que te acompañe, que esté dispuesto a no fallarte o a corregir eso o a darte la seguridad de saltar. Y aún así, el alma tiene una pulsión o muchas veces las personas quieren encontrar una ruta distinta. Por eso te decía, ¿qué les dices a ellos? Tal vez no es que les dices, tal vez es que les sugieres hacer,
Tal vez es qué inspiración podría sugerirle. Porque lo que nos pasa hoy día es que mucha gente no tiene un otro. No tiene un coach, no tiene un terapeuta, tampoco muchas veces tiene una familia o un vínculo significativo. Tal vez no tienen ni amigos. Pero aún así hay algo en la humanidad que es curioso y que es como un misterio que te lleva a querer estar en un lugar distinto. A esas personas a veces me gusta como ofrecerles caminos, ¿no? Claro. Porque muchas de esas personas ven este programa. Claro, desde nuestra parte nosotros eso es lo que hacemos. Proporcionamos eso. Eso es lo que hacemos. Y enseñamos a otro para que ellos se los proporcionen a otro distinto. Eso es fundamentalmente lo que hacemos. Es curioso, Kevin Kelly, ¿tú ubicas a Kevin Kelly? No. Fue el fundador de la revista Wired en los Estados Unidos, dedicada a los avances de la computación y las cosas que puede hacer. Tiene un libro fundamental. Yo me encontré con él en un evento muy importante que se hizo en IDEA, en Argentina. Y él dice, ¿qué profesiones, con esto que está pasando con la inteligencia artificial, con estos avances, qué profesiones podríamos apostar que se van a mantener? Y no es fácil la respuesta, pero hay una que yo daría, la del coach. Siempre vamos a necesitar, porque lo que hace el coach es prestar eso que te hace falta. Y es cosa que llames a alguien que sabe hacerlo. Los médicos son, por lo general, lo opuesto a lo que es un coach. Hay una cierta arrogancia, una cosa que te cuenta ciertas cosas, te tapan otras. Eso es lo que queremos aportar y por eso que tenemos que se nos llenan los cursos. Estamos comenzando ahora uno con 200 personas a fin de mes. Hacia allá quería ir y es hacia qué tipo de líderes está necesitando el mundo de hoy y cuánto está despertando o no el segmento de las personas que lideran organizaciones respecto de esta necesidad. Líderes de nivel 5. Eso es lo que te contestaría Jim Collins. Gran consultor, trabajan en lo que son equipos y son líderes que sabiendo que tienen que cumplir un rol de orientar el quehacer de otros, lo hacen de la forma opuesta como solían hacerlo en el pasado. Lo hacen desde una emocionalidad de validación del otro. De decirle, no te asustes, yo sé que piensas que no lo vas a poder hacer. Yo voy a estar al lado tuyo para que veas que lo logras hacer y no con lo que yo te voy a decir, con lo que tú vas a discurrir. Google hizo un proyecto hace tiempo atrás que se llamaba el Proyecto Aristóteles. Dijeron, ¿cuál es el secreto de los equipos de alto desempeño? Y dijeron, pero ¿por qué nosotros tenemos miles de equipos? Y tenemos gente muy capacitada para estudiarlo. Estudiemos los nuestros. Y lo estudiaron. Y eso hace 3 años salió en el Time Magazine, Cover Story. La portada. La portada. Lo que fue este estudio de Google. Y yo lo miré y dije, vaya, lo que nosotros hacemos es mucho más poderoso que lo que ellos hacen. Pero lo que ellos planteaban, que el secreto es romper la subordinación, la jerarquía, la inhibición del subordinado frente al jefe y que el líder sea una persona que lo despierta, que le da confianza, que lo incita a hablar, a decir incluso, ¿sabes? Paloma, yo no estoy muy seguro que sea como tú dices, me permite, sin imponértelo, eso no es así. No, pues. Eso solamente te inhibe y nunca más voy a decir. Sino más bien tomando eso y tratando de entender por qué lo planteó y quizás cómo cambiando alguna cosa se abre un camino distinto. Entonces, ese proyecto, el proyecto Aristóteles de Google,
apunta exactamente a la pregunta que tú haces. Un liderazgo radicalmente distinto, no centrado en la autoridad del jefe. Yo trabajé, por ejemplo, con una empresa, gran empresa mexicana que tienen sedes en China, en todas partes. En Chile está lleno. Y empecé a ver cómo funcionaban juntos. Los mexicanos se caracterizan por esto que logramos ver. Y me di cuenta que en las interacciones del equipo directivo eran interacciones radiales. Cada uno con el jefe y los demás callados. Y luego otro con el jefe y los demás callados. Callados porque sabía que si se metían, se podían meter, cuando él hablara, hablar también. Y eso no es equipo. Son relaciones de a dos sucesivas. Da lo mismo que esté sentado alrededor. No hay comentarios después de lo que fue esa interacción, porque yo no me meto en las cosas tuyas, en tu área, pero tú no te metes en la mía. Romper eso y decir, no nos perdamos el aporte que en cualquiera de los temas que le competen a cualquiera, puede cualquier otro contribuir y abrir posibilidades que no se veían antes. Por lo tanto, la dimensión emocional que no inhibe, que no asusta, que no me coloca en la defensiva, que me incita a decir las cosas de una forma que el otro no se va a enojar porque la dije así. Eso es el liderazgo que hoy en día hace falta. Y sabes una cosa, la presencia de mujeres en los equipos contribuye fundamentalmente a que eso se acelere. Porque los hombres venimos de una historia que estamos acostumbrados a darnos de otra forma, ¿me entiendes? Entonces, la presencia de la mujer incluso hace que los hombres comiencen a darse cuenta que ellas intervienen de una forma que producen cosas que yo no logro, que es poderoso, y que ese equipo comienza a crecer y a devenir lo que no era al comienzo. Líderes de nivel 5 de Jim Collins, Good to Great, libro que estuvo 2 años en la sección de los libros de business en Estados Unidos, en primer lugar en los Estados Unidos algunos años. 2 años seguidos como el libro que más se vendía. Para cerrar, ¿cuál sería una virtud que tú recomendarías cultivar a las personas? La humildad. Mirarse en las deficiencias que uno tiene. Ahí está el secreto de la grandeza posible que te espera. El respeto al otro. Decía, el respeto, empatía, dignidad, autonomía. Eso es fundamental. Porque cuando hago eso y el otro ve lo que logra, el aprendizaje de ese otro en función de mi relación con él me ilumina a mí también al final. Yo diría en este momento, improvisando, eso. Fue una buena improvisación. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti, Paloma. Muchas gracias. Mucho que avanzar y que caminar, pero es un camino muy sorprendente. Así que nos vamos y volvemos enseguida en este programa de Sanamente. La palabra jubilación viene de la otra palabra júbilo, que es una palabra que no usamos mucho, pero que describe una sensación de alegría, de plenitud, de como una alegría tranquila, ¿no? Y sin embargo,
este concepto que fue tan bien pensado para que ojalá ese fuera el destino del último tramo de nuestra vida, se contradice bastante con lo que está siendo la experiencia de la jubilación. Es un momento de mucha incertidumbre a medida que nos volvemos mayores y que la sociedad se vuelve difícil. La jubilación es una tarea que tenemos que enfrentar y para la que nuestro ser interior tiene que estar preparado. Por eso Constanza Pérez desarrolló esta nota para ver de qué manera podemos conectar con el júbilo de jubilar, y este es su informe. Pasar de la vida laboral activa a jubilar es un cambio rotundo, un ciclo de la vida que se ve lejano y que sorpresivamente llama a la puerta. Bueno, pensar que ya cumplimos nuestra labor social, familiar, disfrutar lo que nos queda de vida y vivir el día a día con actitud y con ganas de... Bueno, todo tiene su ciclo. No podemos decir que estamos jubilados, que estamos disfrutando de un viaje, de descansar en la casa, ¿no? Como te digo, depende de las personas y uno no lo siente o no lo ve hasta cuando llega, pero bueno, ojalá que todos tengan la oportunidad de llegar bien. Todos llegaremos a esta etapa y lo sabemos desde que somos jóvenes y nos enfrentamos a ese primer sueldo, a esa primera cotización. Sin embargo, las necesidades de cada persona marcarán la forma en la que se enfrentará a esta realidad. Igual estas etapas o el cambio generan quiebres, son difíciles, ¿ya? O sea, no podemos pensar que esto no va a ocurrir nada, no, van a ocurrir cosas contigo, porque implica un cambio, ¿no? Entonces, si uno asume que sí, esto implica un quiebre, y implica prepararse, y implica diseñarlo, y implica acompañarse, pero tú ya sabes que va a ocurrir eso, y tienes como estrategias para abordarlo, la vida se te dibuja de una manera muy distinta. Si actualmente hay gente que puede jubilar o le toca jubilar a los 60 para las mujeres o 65 para los hombres, podemos estar 20 años jubilados o jubiladas. Entonces, las preguntas que uno se puede hacer son muy distintas a las que la gente se hacía antes, porque jubilabas y no pasaba mucho tiempo hasta que te morías, ¿no? O tenías algún problema físico importante. Pero la mayoría de la gente llega en buenas condiciones y tiene una gran etapa por delante. Entonces ahí viene una tremenda pregunta. ¿Cómo podemos prepararnos para jubilar? Primero está el factor económico. Dejar de trabajar puede ser sinónimo de una baja en los ingresos. La compra de medicamentos, atenciones médicas y el pago de deudas son algunos de los gastos que más estresan financieramente a las personas ya jubiladas. 7 de cada 10 personas de 60 años o más declara que la principal motivación para mantenerse activos laboralmente es por necesidad económica. Antecedente que da cuenta de la importancia de preparar los presupuestos y gastos para una mejor jubilación. Prepararse implica, por un lado, poder calcular y poder proyectar mis gastos y, por ejemplo, considerar que a lo mejor necesito tener una actividad remunerada después de la jubilación, si tengo ahorros o no tengo ahorros. La mayor parte de la gente de nuestro país no tiene ahorros y muchas veces se encuentran de sorpresa con el monto de la jubilación, ¿no? Entonces, eso, de un día para otro tengo que empezar a vivir con este monto. Por eso la posibilidad de prepararse y proyectar es importante. Tengo que seguir trabajando. Yo trabajo particular y tengo que seguir haciéndolo porque no alcanza. Si bien me jubilé hace 2 años, pero sigo trabajando porque tengo una pyme. Ha sido bastante bueno para nosotros porque eso me ha permitido con la jubilación también mejorar mi sueldo. Un punto relevante es el papel que tiene el trabajo en la identidad. Dedicarse 20 años o más a una carrera o labor que repentinamente se ve interrumpida y finalizada puede impactar en la autopercepción de las personas. Lo que habitualmente vemos es un impacto primero en términos cognitivos, en términos de identidad profesional, especialmente porque representa una pregunta transversal y fundamental en esa etapa de la vida que es ¿qué soy más allá de mi profesión? O sea, si hay algo en mi identidad que me defina más allá de lo que he hecho los últimos 30 años de mi vida, que ha sido trabajar todo el día, ¿no? Y por lo tanto, esa respuesta es fundamental porque de eso probablemente voy a vivir después de la jubilación, ¿no? En términos de las habilidades que quiero desempeñar, si quiero aprender nuevas habilidades. Una nueva etapa que nos invita a volver a mirarnos, proponernos nuevos desafíos y metas.
tiene que la persona pensar que, y esto está descrito en la literatura, el sostener un propósito en la vida es un factor protector de nuestra salud mental. Y el propósito es muy personal. Hay personas para las cuales el propósito es, por ejemplo, por fin me voy a dedicar a mi familia, a hacer actividad física, a ver a mis amistades. Perfecto. Pero hay otras personas que eso no les basta. Hay personas que quieren seguir más vinculadas a nivel comunitario, que quieren seguir sintiendo que tienen algo que ofrecer a otros. Y eso va desde buscar hacer mentoría, colaboración, a lo mejor algunos trabajos más parciales o eventualmente hacer voluntariado. Jubilar no se trata solo de dejar de trabajar, sino de abrir nuevas posibilidades, nuevas formas de proyectar la vida en esta etapa. Y hoy día se habla de iteraciones, distintas iteraciones, ¿no? Estudia, trabaja, después vuelve a estudiar, trabaja y así como ad infinitum, como sin término. Y entonces se ve que las personas cuando llega a esta edad no tienen las mismas necesidades que antes, tampoco tienen que trabajar en lo mismo, muchas veces requieren cierta flexibilidad o otro tipo de encargos, porque es verdad, a lo mejor ya a esta altura no tienes interés en seguir haciendo lo mismo. Entonces, ¿cómo flexibilizamos y generamos trayectoria para que las personas sigan integradas con su consecuente aporte al autoconcepto, a la autoestima, a la salud mental, a su contribución a nivel social, a la cohesión social, pero en cosas que son distintas a lo que estaba haciendo antes? A lo mejor ahí, cuando tengamos esos diseños y oportunidades diversas, va a volver a ser un momento de júbilo. Porque ese es el desafío, acercarnos a los orígenes de la palabra y convertir esa etapa en un momento de regocijo. Pero cambiar el paradigma de la jubilación es también cambiar la forma en que vemos el envejecimiento. Reconocerse, reinventarse y reimpulsarse son algunas de las oportunidades que ofrece una jubilación bien preparada. A pesar de que hemos sido tan majaderos con esta conversación, todavía hablar de suicidio es un tabú. Especialmente con esas personas que de verdad pueden estar más expuestos y pueden estar en un riesgo real. ¿Qué rol tienen justamente esas conversaciones, que son instancias de prevención en evitar una muerte por suicidio? ¿Y cómo podríamos nosotros reconocer algunas señales en alguien que esté cerca de nosotros y la esté necesitando? Vania Martínez, que es psiquiatra infantil y adolescente, no ella adolescente, y académica de la Universidad de Chile, nos cuenta más sobre cómo podríamos estar mejor preparados para esa situación. Hablar de suicidio es importante y hay que hacerlo. A veces tenemos temor a tocar la palabra, incluso en general nos cuesta hablar de la muerte. No son temas que se hablen comúnmente, son temas tabú, pero es importante hablar de suicidio porque podemos prevenirlo si hablamos correctamente. Si empezamos a hablar y damos la oportunidad de hablar de estas temáticas, entonces las personas que tienen riesgo van a poder comunicarlo de mejor manera. Si reconocemos en una persona que hay señales de alerta de suicidio, ya sea señales indirectas, como por ejemplo que la persona se está aislando, está más desganada, está poco preocupada a lo mejor de su cuidado físico, también de personas que han aumentado su consumo de alcohol o de otras drogas, es importante conversar con ellas para preguntarles cómo están. Es probable que las personas nos digan bien, como que es como algo común que digan, y hay que seguir insistiendo, no te veo bien y me preocupas, y esa persona probablemente se va a abrir y va a contar que no lo está pasando bien. Y después la pregunta sería hacerla bien directamente. ¿Has pensado que sería mejor dormir y no despertar? ¿Has pensado que preferiría estar muerto? Si estas respuestas son afirmativas, es importante pedir ayuda profesional, decirle a esa persona, hay gente que te puede ayudar y yo te voy a acompañar a hacerlo. Las personas que están pensando en el suicidio, lo están contemplando como una posibilidad, en realidad están queriendo dejar de sufrir. Por lo tanto, esas personas, si reciben la ayuda apropiada, van a dejar de pensar en el suicidio. Para eso es importante contar con las herramientas para poder acercarse a esa persona. Una posibilidad es pedir ayuda a alguien que esté capacitado
en esta temática, otra posibilidad es llamar a la línea de prevención del suicidio, el asterisco 4141. Llega el momento de los puntos de encuentro y como siempre queremos compartir iniciativas, experiencias, noticias que nos ayuden a armar comunidad y a sentirnos mejor. Y vamos a partir comentando el hecho irrefutable de que la ley de autismo sin duda ha sido un paso muy relevante en tratar de pavimentar el camino para que las personas autistas puedan vivir en una sociedad que las escuche más, que las incluya y que garantice sus derechos, a pesar de que todavía nos quede tanto por avanzar. Pero como muchas leyes, no siempre ha sido fácil de comprender. Por eso la Fundación WASU, con el apoyo del Servicio Nacional de Discapacidad, creó la Guía Ley Autismo en Lenguaje Fácil. La idea es explicar la ley en palabras simples para que todos podamos comprenderla. Está pensada para las personas que trabajan en salud, en educación, pero también sin duda para las familias, las personas autistas y cualquier humano de esta sociedad que quiera informarse y ser un aporte, ¿no? Que más bien todos, léanla todos. La guía fue escrita por profesionales autistas del equipo de educación de la Fundación WASU, lo que la hace incluso más valiosa, pues está hecha desde la experiencia con una mirada inclusiva. Esta guía es una invitación entusiasta a informarse, a compartir y a que todos podamos construir una sociedad más justa donde todas las personas autistas y sus familias puedan tener un camino más llano. Magda Montero, encargada de educación de la Fundación WASU, nos cuenta más sobre la guía que está disponible en www.fundacionwasu.cl. Desde hace 2 años tenemos en nuestro país la nueva ley 21.545 o ley de autismo, que busca garantizar la inclusión y el respeto de los derechos de todas las personas autistas en todos los ámbitos de la vida. Para que cumpla su propósito es fundamental que todas las personas la conozcan y la comprendan, incluyendo a las personas autistas y sus familias. Por eso nace esta guía, para poder explicar la ley artículo por artículo en un lenguaje sencillo, visualmente amable y con ejemplos que facilitan su comprensión, para informar a los profesionales de la educación, de la salud, pero también a cualquier persona comprometida con construir una sociedad más inclusiva. Oye, ¿ustedes tienen perro? Si la respuesta es no, tal vez deberían reflexionarlo, porque resulta que un estudio de la Universidad de Chiang Mai en Tailandia reveló que pasar solo 15 minutos con un perro puede reducir significativamente los niveles de la hormona del estrés, el cortisol, que ustedes saben que en exceso nos enferma y tiene muchos impactos. Pero también nos permitiría, por ejemplo, bajar nuestra frecuencia cardíaca. Y esto no se trata solo de perros como entrenados para terapia, sino cualquier perro. El estudio concluye que de hecho, cualquier perro puede tener un impacto positivo en nuestra salud y particularmente en la salud de jóvenes. La investigación incluyó a 122 estudiantes con niveles de estrés moderado a nivel alto de estrés. Ellos interactuaron con 5 chihuahuas y con un pastor alemán en la biblioteca de la universidad. Luego se realizaron mediciones de análisis de saliva, de presión arterial y el resultado es una sorprendente reducción del 33,5% de los niveles, lo que nos lleva a reflexionar sobre una razón muy concreta para que nuestras familias tengan uno de estos animales tan preciosos que nos llenan de amor y de lecciones de incondicionalidad y de cosas chistosas. Bueno, y ahora queremos compartir con nuestra comunidad, especialmente los profesionales de la salud, Mayor Valor, una organización dedicada a ofrecer experiencias formativas y culturales enfocadas en el cuidado integral de las personas mayores. Programas educativos, actividades culturales, son solo algunas de las acciones que Mayor Valor realiza para sensibilizar y preparar a los participantes en distintos aspectos claves para enfrentar bien el envejecimiento y el cuidado geriátrico. Daniela Ruiz, cofundadora de Mayor Valor, nos explica en la siguiente declaración.
Mayor Valor tiene la misión y el objetivo de diversificar la oferta formativa que se tiene en personas mayores, esto a través de la capacitación y que las personas se atrevan a innovar en el cuidado y bienestar de este grupo etario que es tan importante para nosotras. Van a poder descargar contenido, recursos, van a tener información sobre congresos internacionales, webinar, entre muchas otras cosas. Nosotras como empresa estamos muy contentas de poder realizar esta iniciativa y estos viajes formativos culturales transformadores para nuestros pasantes, así que los dejamos todos muy invitados a que puedan revisar nuestra página web www.mayorvalor.com. Bueno, y ahora los queremos invitar a una breve pausa, pero siempre de la mano de ustedes, que nos van a comentar cómo manifiestan y manejan sus emociones. Hola, yo soy María José Bergen, tengo 30 años. Bueno, en los días malos, lo que hago para sentirme mejor, tengo varias cosas. Una, salgo con mis perros, vengo al parque, me gusta verlos jugar, me compro una bebida. Entre medio leo, porque como necesitan ellos también liberar harta energía, entonces yo vengo con un libro, ya sea recreativo o de estudio, y aquí me quedo 1 o 2 horas viendo cómo mis perros corren. Lo otro, también soy mujer de Netflix, entonces cuando ya estoy medio abrumada, chao, me pego unas maratones de Netflix, más o menos largas. ¿Qué más? Me gusta salir también a comer, a tomarme algo con mis amigos, con mi marido. Eso también me saca harto de la rutina. El fin de semana y entre medio de la semana también. ¿Por qué no? Desde los primeros grupos humanos, como durante la era del hielo, que cruzaron continentes en busca de alimento y refugio, hasta quienes llegaron a América tras la conquista europea o escaparon de dictaduras y guerras en busca de libertad, la historia de la humanidad está tejida con movimientos, desplazamientos y búsqueda de nuevas oportunidades en otros territorios. Es inherente a la condición del ser humano la migración, ya sea por razones climáticas, políticas, y que yo creo que es importante pensar de que finalmente todos, probablemente todos o casi todas las personas fuimos migrantes alguna vez, ¿no? Y que si es que las personas migran, en su mayoría, ¿no?, lo hacen buscando el bienestar. Hoy, en pleno siglo XXI, la migración sigue siendo parte del pulso del mundo, y con ella surge una pregunta esencial. ¿Qué herramientas o recomendaciones nos pueden ayudar a vivir este proceso resguardando nuestra salud mental? Yo creo que es una de las dificultades más grandes, llegar a un país nuevo, en algunos casos que hablan otro idioma. Entonces una de las primeras cosas que se recomienda es poder identificar un grupo que a lo mejor esté asociado culturalmente a tu país de origen, que sea a lo mejor un grupo de la misma nacionalidad de la cual tú perteneces. Eso en primera instancia, buscar un grupo de acogidas. El tema del espacio físico es muy importante en la migración, porque se pierde el espacio al cual no se sabe si se va a poder retornar. Se pierde el espacio propio y se llega a un espacio que es ajeno, y por lo tanto es muy importante que lo antes posible las personas tengan un espacio que sienten propio, que sienten que pueden decorar con su propia estética y que sientan que ese espacio los refleja. Porque el tema de la migración también tiene que ver con la identidad. Yo creo que se requiere de un equilibrio entre hacer el proceso de pérdida y aceptar lo que ya no fue, resguardando los elementos de origen, y por otro lado abrirse a nuevas perspectivas y códigos culturales que pueden ser distintos o quizás contrarios a los de la cultura de origen. Entonces lo central yo creo que es el equilibrio entre resguardar el origen y la identidad de origen y la adopción de una nueva identidad, buscando que sea algo integrado y que por lo tanto no niegue lo anterior, pero que tampoco solo se afirme en lo anterior, ¿no? Pero migrar no solo transforma la vida de quien se desplaza, también impacta a las comunidades que reciben a esas personas, cambia dinámicas sociales, culturales y económicas.
Plantea nuevos desafíos, pero también nuevas posibilidades de encuentro y aprendizaje. Y es precisamente en este punto donde el papel de la comunidad y la creación de redes se vuelve fundamental. Un ejemplo de ello es la Red de Alumnos Extranjeros UC, una agrupación de estudiantes migrantes de la Universidad Católica que tiene justamente como propósito acompañar, acoger e integrar a quienes llegan desde el extranjero, tanto en la vida universitaria como en su proceso de adaptación al país. Aparte de los amigos que había creado en mi carrera, siento que tengo un lugar de pertenencia en la ARAE. Igual he creado más vínculos y también he tenido la oportunidad de compartir mi cultura con los demás y también aprender, y así como que yo siento que uno se desarrolla más como persona. Sentirme parte de esta comunidad, siento que es muy importante que haya un lugar así, porque al final, si eres extranjero, yo sé que va a estar este lugar abierto para cualquiera como que sienta así como dudas de si en la universidad va a haber como un lugar dirigido para ti si eres extranjero, si por ejemplo no conoces a nadie, porque al final uno se relaciona mejor con personas como que vienen de tu mismo contexto. Es lo que quería hacer, cómo tratar de hacer de que otros estudiantes haitianos como yo, cuando ingresen acá, ven que hay otra haitiana que lo recibe. Porque a mí, en mi primer año, me hubiera gustado como tener a un grupo de estudiantes extranjeros que me digan, oye, bienvenidos, somos de tal país y todo. Y siento que los estudiantes ahora, al tenernos a nosotros, ven en nosotros, no sé, una comunidad al final. Es como que estamos acá si nos necesitan, como para lo que sea, si quieren almorzar con nosotros. Y eso hace como que la integración en sí se hace mucho más fácil. Pero eso no significa que no hacemos como cosas con chilenos. Al contrario, uno de nuestros coordinadores es chilena. Y también hacemos cosas para que los chilenos vienen, bailan con nosotros, conversamos, comparten con nosotros, y es una instancia donde ellos pueden aprender como también de nosotros y nosotros de ellos al final. La llegada de quienes migran puede enriquecer a una sociedad, si ésta justamente está preparada para recibir, acompañar y comprender. Entonces la pregunta se vuelve compartida. ¿Qué pueden hacer las comunidades de acogida para que este proceso sea más humano, justo y saludable para todos? El que migra en realidad depende bastante de, yo diría, como la evolución que tenga la comunidad a la que llega, porque la evolución tiene que ver con cómo la comunidad concibe el tema de la migración y cómo la comunidad entiende quién es el migrante o el concepto de migración. Y en ese sentido, una comunidad que valora la migración, que valora el aporte de diferentes culturas, de diferentes orígenes, de diferentes prácticas culturales, y que entonces va a ofrecer espacios para que se puedan compartir prácticas, se puedan aprender cosas nuevas. A nivel comunitario, y lo más relevante, tiene que ver con poder ser visto por el otro. Una de las grandes dificultades de las personas que migran es sentirse invisibles, sentirse no reconocidos por un otro, a veces no escuchados, a veces sin posibilidades de participar en la sociedad. Por lo tanto, esta experiencia de migración tiene que ver también con ser visto, y en ese sentido las comunidades tienen que ayudar o facilitar que las personas puedan hablar de su experiencia de migración, de movilidad, ponerla en perspectiva, no solamente guardarla para sí mismo y a lo mejor que quede en un ámbito como de la rumiación del pensamiento, no tener a alguien a quien contarle las dificultades por las que atravesaste o por las que estás atravesando actualmente. Cuando uno llega a una comunidad nueva, la otra tiene que adaptarte a ti y tú también a la otra que te recibe al final. Alguien me dijo una vez esa frase, que yo creo que es muy buena frase: la vida no está hecho para vivir solo. Entonces necesitas personas con quien compartir tus experiencias. Y yo creo que es una instancia donde puedes crear ese momento y vivir esas experiencias como con los demás. Y es algo muy bonito. Porque migrar es también sembrar raíces nuevas en tierras desconocidas. Es traer consigo historias, lenguas, saberes y sueños
que al vincularse con los de otros pueden germinar en un territorio más fértil y humano. Si aprendemos a mirarnos con respeto entre nosotros y construir espacios de pertenencia, entonces quizás, en medio de todas nuestras diferencias, podamos recordar que todos, en algún momento, venimos de un viaje y seguimos en constante marcha. ¿Les ha pasado ese momento en que algo les molesta? Es más, los saca de sus casillas y de pronto uno está en ese estado en el que se te nubla la mente, el corazón late más fuerte y uno solo puede reflexionar recursivamente, como en un loop, sobre lo furioso que está, ¿no? Lo furiosa que estamos. Tranquila o tranquilo, no eres el único. Hemos estado todos en ese lugar y esa explosión de furia es más común de lo que creemos. Tiene todo que ver con lo que está ocurriendo dentro de nuestra mente, de nuestra cabeza, literalmente. Pero ¿qué está pasando en nuestro cerebro cuando nos enojamos? Se los queremos explicar en la siguiente animación. Gruñes, frunces el ceño y aprietas los puños. Todo eso pasa cuando nos enojamos. Son señales que podemos ver en el cuerpo y que muchas veces nos delatan. Pero, ¿qué pasa en nuestro cerebro? Comienza a liberar una serie de hormonas y neurotransmisores. Por ejemplo, la noradrenalina. Aumenta nuestra presión arterial y hace que el corazón lata más rápido, bombeando sangre para estar listo ante la amenaza. La dopamina, que normalmente nos da placer, en este caso activa nuestro mecanismo de defensa y la adrenalina se dispara, elevando la glucosa en la sangre, acelerando el metabolismo y haciendo que todo nuestro cuerpo entre en modo alerta. ¿Qué hacer? Lo primero es reconocer que sientes enojo, para luego ver si hay alguna forma de gestionar lo que está pasando. Hablar para expresarte y buscar una salida puede ser liberador y beneficioso, porque mantenerse enojado por mucho tiempo tiene efectos negativos en nuestra salud. También puedes ayudar a calmar a tu sistema nervioso. Respirar profundo y buscar formas de distraerte para soltar el estrés. Pronto verás con más calma lo que está pasando. Ya verás, tu cuerpo, tus relaciones y tu mente te lo agradecerán. Llega el momento de los recomendados y hoy queremos sugerirles este libro. Es una novela que mezcla una experiencia real con un relato de una madre que tiene un hijo con trastorno bipolar y que cuenta su experiencia desde los distintos lugares de la familia, abriendo la puerta a la escena íntima de algo que sin duda transforma la experiencia y la vida familiar. Las madres, cuando nos cuentan una historia, otra madre que tiene un hijo o una hija que vive cualquier experiencia, nos cuesta poco encontrarnos con la sensación de preocupación, angustia, confusión, que debe ser tal vez esa situación. Sin embargo, este libro nos relata ese camino y nos permite también empatizar desde adentro con todas esas preguntas que muchos se tienen que estar haciendo sobre cómo es la mejor manera o qué formas tengo para cuidarme en este escenario y cuidar a los que quiero cuidar, en este caso su hijo Ignacio. Elena Sciacagula, autora y madre de Ignacio, nos cuenta más sobre este libro. Durante muchos años mantuvimos esto en secreto por el estigma. Y cuando nos animamos a contarlo a través del libro, fue sanador para mi hijo y para todas las familias. Porque estos temas hay que conversarlos, es necesario. Además, es un problema que tiene que enfrentar no solamente la familia, sino la sociedad completa. Las enfermedades mentales son invisibles y cuesta sensibilizar sobre ellas. Hasta aquí llega este capítulo de Sanamente y para que puedan sanar ese corazón herido que queda por la ausencia, queremos como siempre dejarles una recomendación. En este caso, el Aquí Estoy Chat. Es una organización que ofrece apoyo emocional anónimo y confidencial a través de un canal de conversación con voluntarios capacitados en la escucha empática. ¿Cuántos de nosotros sabemos hacer escucha empática? Pues ellos saben y permiten, gracias a esto, tener un nivel de contención emocional y acompañamiento para quienes están en momentos difíciles relacionados con su salud mental. Es una línea de WhatsApp a la que se puede acceder a través del sitio web www.aquiestoy.chat. ¡Wow! Hay mucha gente que quiere estar ahí,
para todos y que la sociedad efectivamente sea un lugar amoroso, donde nos sintamos acogidos, a veces no por nuestro círculo cercano, no todo el mundo tiene una familia que esté disponible y por lo mismo la idea es que todos estemos disponibles para otros. Así que con esto y un abrazo les queremos decir que nos vemos pronto en otro capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundación Rasmus y Grupo CAP.